Bienvenidas y bienvenidos. Vamos a ver en este tercer video que tenemos en Excel, vamos a recordar cómo podemos estar trabajando los datos dentro de Excel, cómo podemos administrarlos de una mejor manera, darles otro formato. Vamos a recuperar también ya la construcción de fórmulas con los tipos de operadores, la precedencia que tienen ellos y cómo podemos también tener fórmulas relativas que nos van a ayudar mucho a agilizar el trabajo con esto. Vamos a retomar todo ello que ya vimos en el video 1 y 2, pero en este tercer video ya vamos a ver un elemento de la construcción ya en sí de nuestro formato aplicando funciones. El tema en este momento entonces es funciones en Excel. ¿Cómo podemos estar construyendo fórmulas muy poderosas a partir de funciones de una manera muy sencilla? Bueno, pues entonces empecemos. Recordemos que nosotros teníamos que podríamos tener un secuencial ahí de 1, 2, 3, 4 que lo jalamos simplemente copiando. Este es un recordatorio para que me jalara los números, es decir, fíjense, lo voy a borrar y lo sombreo y yo puedo estar creando aquí mi secuencia. Puedo estar cambiando también colores, rellenos, igual que en cualquier formato que nosotros tenemos. Pero también podemos estar cambiando los tamaños, es decir, yo puedo cambiar aquí sexo para que no esté tan grande y también edad para que no esté tan grande mi columna, como en la intersección que tenemos entre las dos columnas. Ahora, tenemos varias columnas aquí donde yo estoy capturando si tienen asistencias o faltas. Fíjense bien. Y lo que voy a hacer en este caso es entonces sombrear varias columnas al mismo tiempo. Como, bueno, no lo sombreo aquí donde están las celdas, sino en la parte superior donde están las columnas. Lo mismo pasaría si sombreo aquí porque se sombrearía filas. Voy a sombrear en este caso columnas, todas las que sean las A, bueno, todo lo que sea donde voy capturando las asistencias o faltas. Y sombré todas estas columnas al mismo tiempo. ¿Para qué? Para que cuando yo cambie una, en el momento que yo cambie una, cualquiera que sea esta, como por ejemplo la N, en automático todas las demás, fíjense cómo cambiaron también de tamaño. Fíjense, me voy a ir hacia mi cursor hacia la izquierda para que vean que cambió en este caso todas estas columnas. Lo voy a hacer nuevamente, voy a sombrear todas estas columnas para que les sea más visible a ustedes. Lo voy a ampliar un poco más hacia la derecha y fíjense cómo todas estas columnas las amplio hacia la derecha también. Entonces yo puedo cambiar varias columnas al mismo tiempo. Voy a poner aquí asistencias, pero voy a combinar todas estas celdas, es algo que también ya habíamos dicho. Clic derecho y hay una opción que dice entonces formato de celdas. Yo puedo seguir trabajando mi formato de celdas que yo quiero aquí y le voy a decir que me combine todas estas celdas. Entonces le doy a aceptar y ya tengo todas estas celdas combinadas para que yo coloque aquí asistencias. Puedo también centrarlo para que quede hacia el centro de asistencias. Puedo ponerle que sea de color verde para que tenga aquí asistencias y aquí voy a manejar un total de asistencias. Ya está mi fórmula, vamos a construir ahorita esa fórmula, fíjense, vamos a dejar esta en blanco y luego tengo aquí dos calificaciones que también voy a sombrear estas dos columnas para que también se disminuya y vamos a poner aquí al final promedio. Entonces ya tengo aquí promedio, calificación 1 y 2, también los voy a colocar con un sombreado voy a deshacer aquí porque le puse de color verde, más bien quería un sombreado que queremos nosotros que también esté verde y quiero que estos también sean de negritas porque son los encabezados. Entonces ya tengo aquí mis datos y vamos a empezar a ver algo bien interesante. Lo primero que voy a hacer es primero ordenar, porque fíjense cómo está Navas, luego Pérez, luego Román, luego Bolaños, luego Estrada, bueno, aquí está mal el apellido. Voy a sombrear todos estos datos que yo tengo de estas personas y fíjense lo que voy a hacer. Una vez que los tengo sombreados todos los datos, voy a irme al menú de datos. Voy a hacer mi cursor también aquí hacia la izquierda para que lo puedan ver mejor aún. Y voy a irme al menú de datos para que se vea aquí Navas. O sea, la voy a ordenar de acuerdo al apellido paterno, ¿les parece? Me voy a ir a datos y le voy a decir que los ordene. Y voy a darle aquí ordenar. Puedo directamente darle A a la Z o Z a la A, si lo ven. Pero también voy a entrar directamente aquí a ordenar. ¿Para qué? Para que vean que yo puedo estar ordenando de acuerdo a qué.
Bueno, pues voy a ordenar de acuerdo a la columna. ¿Qué columna? Bueno, le voy a decir a qué columna quiero ordenar. ¿De acuerdo a qué columna? Bueno, pues quiero ordenar de acuerdo a la columna B. ¿Por qué? Porque en la columna B tengo el apellido paterno. Entonces le voy a decir que lo ordene de acuerdo a la columna B. Incluso yo puedo agregar un segundo ordenar. ¿Para qué me serviría el ordenar? Imagínense que tengo aquí, es más, voy a poner el caso. Voy a poner dos veces Navas, ¿les parece? Navas. Navas. Y aquí hay Navas y Navas Pérez. ¿Cuál va a colocar primero de los dos? Puedo tener un segundo parámetro de ordenar. Voy a volver a sombrear todos mis datos. ¿Por qué es importante sombrear todos? Porque de lo contrario va a ordenar y solamente ordenaría lo que está sombreado. Pero si no ordeno todos los demás datos de esa persona, no va a ajustarse y ni van a quedar en la fila donde correspondería. Es decir, si yo sombrea nada más esta parte de aquí, al momento de que los ordeno, fíjense bien, voy a ordenarlos de acuerdo a la A a la Z, pero cambió estos datos y no los ajustó de acuerdo a lo que tengo aquí del lado derecho. Voy a darle deshacer, entonces es importante que sombree, pero sombree todo lo que tiene que ver con esos datos que ya están capturados, para que cuando los ordene, se ordenen todos y todos los datos queden exactamente de acuerdo a la persona que corresponde. Me voy a ir a ordenar y le voy a decir que me lo ordene de acuerdo a la columna B como primer parámetro. ¿De acuerdo? De acuerdo a la columna B, que es esta de apellido paterno. Le voy a dar un segundo parámetro de ordenar y primero ordenará de acuerdo a la columna B, pero cuando haya dos datos iguales ahí, le voy a decir que me tome en cuenta la columna C, que es el apellido materno. Es decir, cuando sean iguales los apellidos paternos, va a tomar en cuenta el apellido materno. Pero incluso, fíjense, puede haber un caso en el que sean hermanos. También haya un Navas Pérez Jorge y Nava Pérez Rosa. Entonces, en ese caso podría tener también un tercer parámetro para ordenar, para que si los dos primeros son iguales, entonces lo tome de acuerdo al tercero, que sería la columna D. Le doy a aceptar y fíjense cómo en automático me ordenó mis datos de forma, de acuerdo a, de menor a mayor, bueno, en este caso de A a Z, tomando en cuenta el apellido paterno, y cuando son iguales, fíjense, Navas, toma en cuenta el apellido materno. ¿Sí lo observan? Bueno, ya tengo aquí mi ordenar. Ahora sí vamos a construir fórmulas. Vamos a empezar con una fórmula muy sencilla. La fórmula muy sencilla que vamos a tener sería esta de promedio. Para empezar, yo les voy a recomendar que empecemos a ocupar el asistente de funciones. Cuando yo quiera sacar algo en Excel, vamos a estar buscando, en este caso, si quiero sacar promedio, busquen algo que tenga que ver con ello. Por ejemplo, promediar o promedio incluso. Para ello me voy a ir a asistente de funciones y aquí en asistente de funciones voy a ocupar, me va a mostrar las más recientes, las usadas recientemente por su servidor, por ustedes, y también tengo aquí todas. Incluso las puedo tener por categorías, puedo estarlas, van a ver que están organizadas también incluso por categorías, pero aquí tengo todas. Y tengo algo que me voy a ocupar mucho, que sería buscar. Entonces yo puedo buscar algo como similar a lo que quiero. Por ejemplo, si quiero contar, pues contar. Si quiero sacar una suma, suma. En este caso, si quiero promedio, escriban tal cual lo que ustedes quieren estar calculando. En este caso, promedio, y fíjense cómo me aparecen distintos promedios. En estadísticas, está ordenado por estadísticas, aparece todas estas. En todas las que tengan que ver con todas las categorías, aquí promedio dice que está dentro de estadísticas. Y yo puedo tener promedio sí punto conjunto y promedio A. Cada una de ellas tiene una característica. Aquí abajo voy a poder ver qué es lo que hace. Dice devuelve el promedio, la media aritmética de los argumentos. Me aparecen algunos ejemplos de cómo lo puedo usar. Voy a ver aquí promedio.sí, que es lo que hace. Dice son las celdas, promedio son las celdas que se van a utilizar para buscar el promedio. Si se omite, se utilizarán las celdas del rango. Y puedo ver también más ejemplos. Busca el promedio, media aritmética de las celdas que cumplen un determinado criterio o condición. Ese sería promedio sí. Y promedio.sí.conjunto saca la media aritmética de las celdas que cumplan un determinado conjunto de condiciones. Y promedio A dice devuelve el promedio, media aritmética de los argumentos
0 evalúa el texto, falso como falso, 1 como verdadero, los argumentos pueden ser números, nombres, matrices o referencias. Es decir, si quiero ocupar promedios en caracteres, podría usar un promedio A. ¿Por qué les leí todo esto? Porque ustedes van a ver que cuando quieran buscar algo, esto es un tip que les puedo pasar. No se pueden estar aprendiendo todas las funciones de Excel. Hay muchísimas funciones en Excel. Cuando quieran una, simplemente busquen algo de acuerdo a lo que quieren sacar. Por ejemplo, cuál es mayor, cuál es menor, la media aritmética, el promedio, de acuerdo a lo que, por ejemplo, la moda. Entonces, fíjense, si yo pongo aquí moda, me va a sacar una serie de funciones que es moda y tengo moda A, tengo moda punto uno, moda varios y cada uno tiene una descripción abajo de lo que yo necesito y me dice, entonces yo voy a estar ocupando de acuerdo a lo que yo quiero hacer. En este caso promedio, ya me da promedio, la que vamos a ocupar obviamente es promedio y no necesitamos ahorita un promedio sí, ni promedio punto sí punto conjunto, ni promedio A. Y yo voy a, cuando yo no entiendan, a ver, bueno, ya sí, ya, esta es la que necesito, pero no entiendo aquí muy bien cómo lo voy a usar. No se preocupen, hay una opción que dice más ayuda sobre esta función. Y en esa más ayuda sobre esta función les va a dar mucho más precisión de cómo se ocupa, incluso van a venir ejemplos de cómo lo pueden estar utilizando. Aquí vienen ejemplos, cómo se construye la fórmula. Vean, aquí me dice que promedio del parámetro del rango de celdas de A2 a A6. Un rango de celdas es un conjunto de celdas. En este caso está diciendo que el conjunto de celdas va a ser desde la A2, 2 puntos, que es para indicar mi rango, a la A6. Es así como construye. Entonces yo ya puedo ver aquí cómo puedo construir mi promedio, mi fórmula. Y ya la que le entendí, entonces puedo o construirla aquí mismo o cierro el asistente de funciones y ya sé que entonces ahora tengo que poner la función que yo necesito, se llama promedio. Escribo promedio. Puedo estar ocupando el asistente de funciones aquí o simplemente ir escribiendo. Me decía hace rato que escribiera el rango de celdas que yo quiero ocupar y que lo haga entre paréntesis. Puedo hacer lo siguiente, puedo sombrear todo el conjunto de celdas, en este caso que yo necesito, y fíjense cómo en automático ya me aparece este rango de celdas, desde R3 hasta S3. ¿Sí? Y ya simplemente cierro mi paréntesis. O pude haber escrito directamente R3, 2 puntos, S3, como ustedes gusten. A mí se me facilita más que escribo la función que yo quiero, abro paréntesis y le indico los datos o el rango de datos que yo necesito. En este caso le doy enter y ya me aparece cuál es el promedio que yo tengo. El promedio que yo tengo de calificaciones es que lo tengo en escala de 100, es 71.5. Esta fórmula que yo tengo de RS3 a S3 es una fórmula relativa. ¿Cómo saber que no es una absoluta? Porque no hay ningún signo de pesos aquí en mis fórmulas, ni en el RE, ni el S, ni en los números 3. Entonces, como está libre de signos de pesos, es una fórmula relativa. Eso significa que esta fórmula, cuando yo la copie hacia abajo, la voy a tomar por defectos la fórmula relativa, la voy a tomar, la copio hacia abajo y en automático ya va en cada uno de ellos tomando R4, S4, aquí R5, S5, R6, S6, para que ya no tenga que estar escribiendo una por una las fórmulas. Esta es una de las ventajas que me da Excel. En lugar de estar escribiendo cantidades, escribir celdas para que cuando yo copie esa fórmula se ajuste a esa celda que yo necesito. Ya tenemos un primer promedio. Ahora vamos a sacar otra fórmula, ¿les parece? Yo quiero contar aquí cuántas mujeres y hombres son. Entonces yo quiero saber cuántos hombres hay en mi grupo y cuántas mujeres hay en mi grupo. Entonces voy a poner aquí mi función. ¿Cómo sacar de acuerdo a esto? Pues no puedo estar contando. Para eso hay una función que debe de ayudarme en Excel. Por lo tanto, voy a irme acá a asistente de funciones a buscar qué función me sirve. ¿Qué dijimos que tenemos que hacer? Pues buscar de acuerdo a lo que necesito. ¿Qué necesito hacer? Pues contar cuántas mujeres y cuántos hombres son. Entonces voy a ponerle aquí contar. Fíjense bien. Y voy a tener aquí contar y en este caso yo tengo contar y tengo contar blanco, contar punto sí, contar punto sí punto conjunto. Yo aquí en contar dice cuenta el número de celdas de un rango que contienen números. ¿Es la que necesitamos? No. Porque yo tengo aquí masculino y femenino.
Entonces, yo necesito contar aquí en género, si es masculino o femenino, yo necesito contar de acuerdo a una condición, no que me cuente el número, si tiene números o no tiene números. Entonces vamos a ver contar blanco. ¿Qué dice? Contar cuánta el número de celdas en blanco. Tampoco necesita esa porque no necesito contar cuántas tienen en blanco. Necesito saber cuántos son M, y en este caso de hombres, y cuántos son F en el caso de mujeres. Vamos a ver contar puntos sí. Dice, cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Ah, esta es la que necesito. Necesito que me cuente cuántos coinciden con M y después cuántos coinciden con F. No sé cómo usar esta función, me puedo ir a asistente de funciones, puedo ver aquí videos, ver cómo se construye, y fíjense, aquí me dice, por ejemplo, contar puntos sí de este rango de celdas de A2 a A5, cuántos dicen Londres, y Londres está entre comillas. O contar puntos sí del rango A2 a A5, cuántos coinciden con la celda A4. Aquí tengo un video, tengo más ejemplos de cómo lo puedo utilizar, y así puedo estar aprendiendo a estar utilizando una función. Ya sé cómo se utiliza, vengo aquí entonces a mi fórmula, pongo igual, contar puntos sí, abro mi paréntesis, decía que había dos parámetros. El primer parámetro me está recordando aquí que es el rango. De este rango de celdas, le estoy diciendo que después de rango viene una coma, y este es mi rango, que me cuente de E3 a E12. Entonces pongo una coma y ahora viene el siguiente rango, que es el criterio. ¿Cuál es el criterio? Recuerden que dijimos que debería estar entre comillas. Entre comillas yo voy a poner que sea M, ¿no? Y M tal cual mayúscula. Cierro mi paréntesis y lo estoy diciendo que entonces me cuente contar puntos sí de este rango de celdas de aquí a acá, me diga cuáles coinciden con M. ¿Lo observan en este caso? Le voy a dar Enter y ya tengo aquí que son 6 hombres. Para mujeres, pues entonces voy a copiarla, voy a tener mi misma fórmula que dice contar puntos sí, y en este caso voy a decir que me diga cuáles son mujeres. Entonces, ¿cuál es mi rango? Selecciono mi rango. Ese es el primer parámetro, aquí me lo está recordando, contar puntos sí. El primer parámetro es rango, los parámetros se separan con comas. Voy a dar ahora el segundo parámetro, que es el criterio, es decir, que me cuenten este rango cuántos cumplen con este criterio. Pongo comillas y el criterio sería F, es decir, que me cuente cuántas Fs hay. Y en este caso hay 4 mujeres, 6 hombres, 4 mujeres. Entonces, yo quiero saber también cuáles son rangos de edades, por ejemplo. Antes de ello, voy a recordar aquí un poco de contar puntos y punto conjunto. Vamos a suponer que necesito saber cuál es cuántos son mayores de 8 en promedio. Entonces, voy a poner aquí mayores de 8, mayores de 8, vamos a poner, permítame, mayores de 8, aquí, mayores de 8, eso es lo que necesito, de 80, perdón, porque estamos en escala de, en escala de 100%. Entonces, ¿cuántos son mayores de 8? Y para recordar un poco esta fórmula, entonces voy a poner igual, contar puntos sí, abro paréntesis, recordemos, primer criterio es el rango, sombreo el rango, ya tengo mi rango. ¿Cómo separo un rango de otro? Recuerden, con coma, ahí está mi coma, el rango es de T3 a T12, ya tengo mi coma, ahora es mi criterio. Todos los criterios se ponen entre comillas, acuérdense que así nos decía en la explicación. Y luego lo que tengo que poner aquí es mayor que 8. Aunque sea una cantidad numérica, también pónganla entre comillas. Es decir, mayor que 8, estamos diciendo mayor que de un porcentaje, perdón, aquí me faltó decir mayor que 8, no, mayor que 80. ¿De acuerdo? Y ya cierro mis comillas, paréntesis, le doy enter. Entonces me dice que mayores de 80 son 4. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4. Exactamente, 4. Ya está mi fórmula de contar. Vamos a ver aquí que dice, aquí está mi fórmula, igual a contar puntos sí de T3 a T12 mayores que 80. Ahí ya tengo entonces mi fórmula. Vamos a otra función todavía mucho más avanzada. Hace rato teníamos un contar sí. Entonces yo quiero ver de mi rango de edades cuáles son en edades, ¿no?
en edades, cuáles están entre de 15 a 20, ¿les parece? De 15 a 20 años. Y voy a poner aquí de 21, ¿no? De 21 a 30 años. Y voy a poner aquí los que sean mayores a 30, ¿les parece? Entonces vamos a ver, aquí tengo un rango de edades, entonces, ¿cuál es el que vamos a necesitar? Contar, no, porque contar puntos sí, nada más me contaría cuáles son 18, cuáles son 19, cuáles son 20. Yo necesito saber cuáles están entre de 15 a 20, es decir, cuáles son mayores de 20, de mayores a 15 y menores a 20, ¿no? O mayores iguales a 20, por lo tanto necesitaré otra función. Vamos a ver, necesitamos contar, ¿verdad? Y entonces yo pongo contar, vamos a ver qué hay de contar. Contar, contar blanco, contar punto sí, contar punto sí, punto conjunto y contar. Ah, recuerden, había uno que nos iba a servir ahorita. Lean cada una de las características, abajo vienen las características para que puedan saber de qué se trata esa función. Y en este caso, la que me sirve es contar punto sí, punto conjunto, porque dice, cuenta el número de celdas que cumplan un determinado conjunto de condiciones. En este caso hay un conjunto de condiciones, mayores de 15 y menores iguales a 20, ¿no? Entonces voy a poner aquí ayuda sobre esta función para ver cómo se va colocando, y entonces ya me pone contar punto sí, punto conjunto, el rango de criterios 1, el criterio 1, luego el rango de criterios 2, el criterio 2, y luego así el rango de criterios 3, etcétera, etcétera. Es cómo se puede ir construyendo nuestra función. Así que vamos a ver cómo entonces lo vamos a, ya lo tengo aquí, y vamos a poner el igual contar punto sí, punto conjunto, abro mi paréntesis y voy a sombrear el primer rango. El primer rango será este de aquí, ¿no? Ya está mi primer rango. Ahora lo que yo necesito es poner una coma para indicar el primer criterio. ¿Cuál es el primer criterio que necesito? Bueno, pues que sea mayor a 15, mayor o igual a 15. Pero obviamente entre comillas, mayor o igual, porque es un mayor o igual a 15. Y voy a poner coma mi segundo criterio, que mi segundo criterio sería menor o igual a 20. ¿Por qué mayor o igual a 20? Porque si yo pongo mayor de 15 no me estaría tomando en cuenta los 15, solamente a partir del 15.5, 16. Si yo pongo menor que 20, entonces me tomaría en cuenta el 20, por eso estoy poniendo mayor o igual a 15 y el segundo criterio menor o igual a 20. Entonces, ¿qué dice mi fórmula aquí? Dice contar punto sí, punto conjunto del rango F3 a F12 y dos criterios, que sean mayor o igual a 15, en ese rango cuéntame cuántos cumplen estos dos criterios, mayor o igual a 15 y menor o igual a 20. Cierro mi paréntesis y ya me va a decir aquí hay indicaste pocos argumentos, vamos a ver acá, vamos a ver cuál es mi error en mi fórmula. Ok, ya claro. Me faltó aquí nuevamente especificar cuál era mi rango. Entonces vamos a poner aquí el rango. El rango es si nos decía la fórmula aquí que indicáramos cuál era el rango, coma. Entonces fíjense bien cómo tengo aquí mi fórmula que dice, entonces contar punto sí, punto conjunto, y los dos criterios que tengo de este rango de F3 a F12, cuéntame cuántos son mayores o iguales a 15, pero que también cumplan este otro criterio del rango, y pude haber colocado aquí otro rango, pero como quiero de ese mismo rango F3 a F12, cuántos son también menores o iguales a 20. Tiene que cumplirse estos dos criterios para que me lo pueda contar. Entonces ahora que ya le doy enter, ya me cuenta que son 8. Vamos a construir ahora el de 21 a 30, ¿les parece? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo se llama la fórmula? Recuerden, contar punto sí y conjunto, porque es un conjunto de condiciones. ¿Cuál es mi primer criterio que voy a poner? Es mi primer requisito que tengo aquí en mi fórmula. Bueno, pues mi primer parámetro en mi fórmula es el rango.
Entonces vamos a recordar aquí, tengo mi rango y mi rango es de este rango de aquí. Ahí está. Indícame por favor, coma, voy a ocupar otro parámetro. Mi primer parámetro es la condición. Entonces mi condición que quiero, entre comillas, es decir, que sea mayor e igual, ¿no? Mayor e igual a mayor e igual a 21. Cierro mis paréntesis, pongo mi coma para separar ahora el otro parámetro. Ya tengo de este rango, cuéntame cuántos son mayores o iguales a 21, pero voy a poner otro criterio. El otro criterio sería nuevamente de este rango, tengo que sombrear este rango, ahora sí ya tengo acá mi segundo rango, coma. Ahora, de ese mismo rango, ahora también necesito que se cuente cuáles son menores e iguales a ¿quién? 30, ¿no? Cierro mis comillas, cierro mi paréntesis y le doy enter. ¿Qué está diciendo mi fórmula? Cuéntame de este conjunto, contar puntos sí, punto conjunto del rango F3 a F12, cuántos son mayores a 21, pero también toma en cuenta, cuéntame solamente también los que en este mismo rango sean menores o iguales a 30. Le doy enter y ya me dice que 2. En el mayores que 30 está todavía mucho más sencillo porque ya no necesito que tener un contar punto sí punto conjunto. ¿Por qué? Porque no hay dos criterios que contar, nada más es uno. Entonces pongo contar punto sí, es muy simple. ¿De qué rango? Bueno, pues de este rango. Y cuéntame por favor, vamos a ver acá abajo, cuéntame por favor, coma, separo mis parámetros, lo que necesitamos acá es el criterio. Cuéntame cuántos son entonces mayores a 30. Así de simple, ya no necesitamos un contar punto sí, punto conjunto, es un solo criterio y ninguno es mayor a 30. Voy a cambiar un dato aquí para que vean que sí lo va a estar realizando. Vamos a poner que esta persona que está aquí no tiene 25, sino tiene 30 años. Fíjense cómo va a cambiar en automático mis datos. Voy a poner 30 y aquí recuerden, acá había uno de 21 a 30, había dos. Y de mayores de 30 ninguno. Es más, no es 30, es 31. Le voy a dar enter. Aquí ya cambió de 21 a 31 y mayores a 30 tenemos a 1. ¿Qué les parece? Ahí está ya nuestra fórmula de contar puntos sí. Fíjense, ahora vamos a sacar un total de asistencias. Esto me está gustando cada vez más porque ahora quiero obtener cuántas asistencias, qué porcentaje incluso de asistencias tuvo esta persona. Así que, ¿qué fórmula vamos a necesitar? Por supuesto, es un contar, porque yo necesito contar cuántas as hay. Y entonces sería igual a contar punto sí. ¿De qué rango? Bueno, pues de este rango. Cuéntame cuántos de este rango. ¿Cómo separamos un parámetro de otro parámetro? Recordemos con coma. ¿Cuál es el parámetro que necesitamos nosotros en este momento? Decir que sí es A. Exacto. Decir que sí es la letra A. ¿De acuerdo? Ahora cierro aquí mi paréntesis. Le doy enter. Fíjense, nada más que aquí, bueno, es que aquí hay un formato de porcentaje. Déjenme quitar este formato de porcentaje para que vean qué es lo que pasa, porque ya por default tenía un formato de porcentaje. Lo voy a quitar a un formato general para que me diga que es 6, ¿de acuerdo? Vamos a tener aquí mi formato. Ya me dice que cuántas As hay. Hay un total de asistencia que son 6. Vamos a ver si es cierto. 1, 2, 3, 4, 5, 6 A. Entonces me contó cuántas hay aquí, son 6. Acuérdense que les decía que lo mejor que pueden ustedes estar favoreciendo en ustedes es la lógica matemática. Ese cortical izquierdo, ese músculo cortical izquierdo hay que fortalecerlo, porque ahora viene la lógica de cómo crear mi porcentaje de asistencias. Ya tengo 6, ya me contó que son 6 asistencias, pero yo lo quiero en formato de porcentaje. Entonces, a esta fórmula que tenemos de contar puntos sí de G3 a P3, que me cuente cuántas letras As hay, ¿cómo lo saco en porcentaje? Pues es muy sencillo. Lo divido entre el total de asistencias que tenemos. En este caso son 10, ¿no? Y ya tengo 0.6.
Y esto le aplico, aquí me aparece en formato decimal. Le aplico entonces un formato de tipo porcentaje y ya me lo cambió a un 60%. Le quito ceros, aquí yo puedo cambiar, fíjense, ¿a qué me refiero con formato porcentaje? Imagínense que estamos con cantidades y precios. Aquí yo tengo una cantidad y aquí tengo un precio. Este precio yo le puedo cambiar el precio a un formato de tipo contabilidad o a tipo científico o moneda, que había uno aquí de tipo moneda. O incluso directamente aquí aparece de tipo moneda. ¿Sí lo observan? Voy a cambiarlo aquí de tipo moneda también, entonces voy a cambiarlo a moneda. Me aparecen números decimales, puedo quitar números decimales, puedo aumentar números decimales. ¿Lo observan? Puedo aumentar y puedo quitar números decimales. Regresemos aquí donde estábamos. Entonces yo puedo quitarle en porcentajes. Perdón, decimales. Voy a sacar nuevamente la fórmula. ¿Les parece? Vamos a poner aquí una F y vamos a poner aquí una F. Vamos a contar. Vamos a construir nuevamente la fórmula para recordar cómo lo hicimos. Contar punto sí. ¿Qué necesito contar? Bueno, lo que necesito contar es de este rango, cuéntame, coma, de este rango, coma, voy a poner mi criterio, cuéntame cuántas As existen. ¿De acuerdo? Ya está mi primera fórmula. Ahí está mi primera. Nada más que fíjense cómo aparece en 800%. ¿Por qué? Bueno, porque mi fórmula me dice que me cuente simplemente de G4 a P4 cuántas hay existen. Ahora, ¿cómo lo saco eso que me aparece? Porque me aparecería 8. Fíjense, lo voy a quitar este formato de porcentaje para ponerle un formato general. Nuevamente, me aparecen 8. No queremos que salgan 8, sino que salgan en punto decimal para ponerle un formato de porcentaje y que después incluso me sirva para hacer operaciones. Así que lo que yo voy a hacer es ponerle que lo divida entre el número total de asistencias que debería tener. 2, 4, 6, 8, 10 asistencias es el total. Así que lo que me contó, que es el número de asistencias, lo va a dividir entre el número de asistencias y ya tengo acá un punto 8 que tiene un 80% de asistencias. Eso lo cambio ahora a un formato de tipo porcentaje y ya me aparece un 80%. Esa fórmula la copio a las demás y ya me va a aparecer. Aquí es que todas están con A, pero fíjense cómo voy a cambiando a Fs, voy poniendo acá unas Fs de repente, ¿no? Aquí voy a poner 2 Fs, 3 Fs, 4 Fs, ¿sí lo ven? Entonces voy a poner aquí Fs, Fs y ya me va cambiando en automático el porcentaje de asistencias que nosotros tenemos. ¿Qué les parece? Hasta acá lo que tenemos en cuanto a asistente de funciones. Vean cómo hay muchas fórmulas que pueden tener ustedes como valor mínimo, valor máximo. Es decir, podemos sacar cuál es, a ver, vamos a ver, por ejemplo, cuál es la calificación mínima y cuál es la calificación máxima. ¿Les parece? ¿Cuál es la calificación mínima? A ver, ¿cómo creen que lo podamos sacar? Pues asistente de funciones. Entonces vamos a asistente de funciones y le pongo mínimo, ¿no? Entonces mínimo, vamos a ver si hay algo que nos dice. Ahí está un min, miren. Y en min me dice, devuelve el valor mínimo de una lista de valores. Entonces, pues lo que voy a hacer simplemente, ya me dijo que de una lista voy a poner, ya sé que voy a poner min, es mi fórmula, min y pongo mi rango de celdas y simplemente hago eso. Sácame el valor mínimo de este y ahora máximo, vamos a ver cómo sería. Obviamente puedo poner también, ir escribiendo máximo, ¿no? Y me dice que ahí hay un max. Fíjense, ya está max. Puedo sacar el asistente de funciones, decir que simplemente me dice max y el número del parámetro que yo necesito para yo sacarlo, ¿sí lo ven? Incluso me da variantes de cómo lo puedo estar utilizando. Y voy a sacar aquí entonces, ya sé que es max. Y que voy a poner de este rango de celdas. De este rango de celdas me saque cuál es el valor máximo. Ahí está, igual a max y el rango de celdas. Y ya me saca cuál es el valor máximo que nosotros
tenemos. Bueno, pues hasta aquí entonces lo de funciones. Es muy sencillo, no se aprendan todas las funciones que tiene Excel, más bien busquen en el asistente de funciones algo similar a lo que ustedes necesitan para estar utilizando y aplíquenlo, aprenda, ahí vienen un poco más sobre ayuda sobre esta función, métanse a la ayuda y empiecen a explorar esa ayuda para que ustedes puedan entender cómo se utiliza. Incluso vienen en algunos casos videos de cómo lo pueden estar aplicando y pues apliquen entonces la función que necesiten para construir fórmulas poderosas aprovechando también su cortical izquierdo. Mucho ánimo, estoy a sus órdenes y vamos a un último video, bueno, más videos todavía sobre Excel, sobre hojas de cálculo y vamos al siguiente entonces. Nos vemos en el siguiente video.